Buenos días. El día de ahora trataremos sobre vectores, el cual resolveremos dos problemas sobre este tema. El primero nos dice: la figura muestra a dos personas jalando una mula, calcular la fuerza resultante y ángulo de dirección del movimiento de la mula. Para esto hay que calcular la componente en X de la primera fuerza, que sería F1X de 120 newtons por el coseno de 60 grados. ¿Por qué el coseno? Porque vamos a utilizar el cateto adyacente, el cual nos da como resultado 60 newtons. Este resultado lo colocaremos de este lado, 60. Y ahora calcularemos F1Y 120 por el seno de 60 grados. ¿Por qué el seno? Porque estamos utilizando el cateto opuesto en este caso, cual nos da como resultado 103.92 n, el cual esto lo colocaremos de este lado. Ahora haremos el mismo procedimiento, pero con la fuerza 2. Entonces queda F2X es igual a 80 newtons por el coseno de su ángulo, que en este caso es 75, que nos da como resultado menos 20.70. ¿Por qué menos 20? Porque está del lado izquierdo de la recta. Entonces colocamos de este lado menos 20.70. Y ahora con la Y 80 seno de por 75 grados, que nos da como resultado 77.27. Positivo porque la Y está del lado de arriba. Si fuera abajo fuera negativo, como si fuera un plano cartesiano, ¿no? Colocamos de este lado 77.27. Una vez obtenido la resultante de las dos fuerzas, vamos a sumarlas. Esta queda como 39.3, 30 como lo quieran poner, y en la Y 181.19. Ahora, para calcular la resultante, agarraremos la de X y la de Y, la fuerza de la X y de la Y. Entonces queda como R es igual a la siguiente fórmula, que sería 39.30 elevado al cuadrado por 181.19 elevado al cuadrado, que nos da como resultado 185.4 newtons. Ahora bien, para calcular el ángulo de dirección del movimiento de la mula, tenemos que tangente de menos 1 sobre el resultado de la componente de Y, 81.19, sobre la de la X, 39.30, que nos da como resultado un ángulo de 77.76 grados. Y este sería el primer problema. Ahora bien, proseguiremos con el segundo problema, el cual nos dice: un avión vuela 200 kilómetros de la ciudad A
a la ciudad B. Después 300 kilómetros de la ciudad B a la ciudad C. Y nos pide calcular cuál es la distancia entre las ciudades A y la ciudad C. Y su ángulo de inclinación también. Entonces aquí tenemos que de A a B son 200 kilómetros. Aquí ya nos está dando la respuesta de esas dos ciudades. Ahora, aquí podemos ver que para calcular la resultante podemos aplicar el teorema de Pitágoras, pero primero hay que saber sus lados, ¿no? Entonces comenzamos que de B a C es igual a 300 kilómetros por el coseno de 30, que da como resultado 259.8. Utilizamos coseno porque vamos a calcular la adyacente, ¿no? La adyacente. Entonces proseguiremos con el seno. $300 por seno del ángulo de inclinación de 30 grados nos da como resultado 150 kilómetros, ¿no? Sí, kilómetros. Entonces utilizamos seno porque vamos a calcular el cateto opuesto, ¿no? Ahora bien, vamos a sumar la x, que sería 259.8, y pues 150, pues aquí ya nos está dando la respuesta. 150 queda como 459.8 y esto pues 150. Ahora, como anteriormente les había dicho que la resultante se puede calcular mediante el teorema de Pitágoras, porque básicamente es un triángulo rectángulo, entonces aplicamos el teorema de Pitágoras, que sería raíz de 459.8 al cuadrado más la y, que sería 150 al cuadrado, que nos da como resultado 483.64 kilómetros, que esta cantidad vendría siendo la resultante, ¿no?, de la ciudad A a la ciudad C. Ahora bien, para calcular el ángulo de inclinación de estas dos ciudades, tendríamos que tangente de -1 por el componente de y sobre el componente de x, que sería 150 entre 459.8, que nos da como resultado un ángulo de inclinación de 18.06 grados. Quedaría así, 6 grados, y aquí 283.64 kilómetros. Y sería todo.